El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. El domingo pasado, ya en el cierre de esta serie, estuve desarrollando una conferencia que la titulamos Mi lealtad conmigo. Y fue una parte como introductoria para continuar hoy y cerrar nuestra conversación el domingo pasado. Y quiero que recordemos esto del domingo pasado. Ponga la imagen. Lealtad, la lealtad consigo mismo es la firmeza personal con respecto a nuestros propios valores y creencias. Cuando lo que creemos y lo que valoramos forma parte de nuestra vida cotidiana, eso se llama lealtad contigo mismo. Cuando tú crees algo y no lo practicas, eso es deslealtad contigo mismo. ¿Están conmigo este día? Pero veamos esta definición de Osvaldo Ortega. La lealtad no depende de que te sean leales. Esto es bien importante. La lealtad depende de que tú seas leal contigo mismo y con el resto. Pero vamos a darle otra dosis. Vicente Aleixandre dice: ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Diga después de mí: si yo estoy bien, todos los que están a mi alrededor lo estarán. Vamos a ponerlo al revés. Si yo estoy mal, todos los que estén a mi alrededor lo estarán. Entonces, ¿quién es la primera persona para usted después de Dios? ¿Quién? Yo. Y esto es muy importante. Nunca tu yo debe estar por encima de Dios, pero siempre tu yo debe estar después de Dios. ¿Alguien que me diga eso? Pasa que a veces yo lo digo tan rápido que hasta a mí mismo se me olvida. Y por eso es que me apoyo en ustedes. Nunca tu yo debe estar por encima de Dios, pero siempre tu yo debe estar después de Dios. Hay gente que pone intereses por encima de sí mismo. Pero si tú estás mal, ese interés que colocas primero no va a funcionar. Algunos quieren que su familia funcione, pero ellos no están funcionando bien. Ese padre, esa madre exige que esa casa funcione bien, pero ese papá no está funcionando bien porque no está haciendo las cosas correctamente. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, una persona desleal consigo mismo es una persona débil. No tiene fuerza. Entonces, ¿con quién debes unirte tú para ser fuerte? Para empezar, ¿con quién debes unirte tú para ser fuerte? Con Dios y contigo mismo, para que seas fuerte. Entonces, este es un principio muy importante que el domingo pasado estuvimos compartiendo. Y esto es lo que nosotros llamamos, o yo llamé el domingo pasado, el autoacuerdo. Es decir, tienes que estar de acuerdo contigo mismo. Y nos basamos el domingo pasado en unos consejos que el apóstol Pablo diera a su joven discípulo llamado Timoteo. Porque el apóstol Pablo estaba enfocándose en este discípulo para que fuera exitoso. Pero para que fuera exitoso en todo, tenía que estar de acuerdo consigo mismo. Tenía que tener una autolealtad, tenía que ser leal consigo mismo. Ahora, quiero que nos enfoquemos ahora en los versículos que leímos el domingo pasado.
Primera Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí viene, versículo 11. Pongan atención, porque de estas palabras que vamos a leer a continuación, vamos a encontrar algunos tips importantes para elevar el compromiso contigo mismo. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, diga, debo ocuparme en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Vuelve, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, aquí está el resultado, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un pasaje interesante con muchas instrucciones. Primer tips que quiero darles para enriquecer el autocompromiso, el autoacuerdo, la autolealtad. La primera cosa es que debes ser leal con lo que hablas. Que no haya contradicción entre lo que hablas y lo que digas, o lo que hagas, perdón. Tiene que haber una conexión importante en estas dos acciones. En otras palabras, debes ser coherente con la palabra. Debe haber una cohesión con la palabra y los hechos. De no ser así, entonces toca al que está a su lado y dígale: vas a ser un pirata. O sea, que aquí en Venezuela le decimos pirata a las cosas que no son genuinas, ¿verdad? Eso es pirata. Cuando no somos coherentes con lo que hablamos, nos convertimos en un pirata. ¿Qué es el consejo? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es que debe haber un profundo interés por el conocimiento, en la manera en que hablas y en el conocimiento de ello. Les hablaba el domingo pasado de tres cosas importantes en el desarrollo de las comunicaciones. Captación, diga captación, interpretación y acción. Debes captar, debes oír. ¿Cómo vamos a interpretar si no estamos oyendo bien? Entonces el primer punto es captar la palabra. Y luego entonces interpretarla. ¿Qué es lo que eso dice? ¿Qué es lo que me dice? Y una vez que todo ese panorama intelectual está claro, entonces tengo la capacidad para hacer o para actuar. Entonces tiene que haber una lealtad con lo que hablas. Dentro de este tips es muy importante que nunca enseñes ligerezas. Nunca enseñes aquellas cosas que no tienen contenido, lo que es vacío. Debes enseñar aquello o compartir aquello que realmente tenga edificación, tenga verdad. Hay gente que habla mucha grama. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Hay otra palabra, pero no la puedo decir porque la malinterpretan, pero realmente es una palabra sana. Es la palabra paja.
¿Y por qué? No, yo quiero aclarar esto porque no me vayan a sacar de contexto. Ay, el pastor dijo una mala palabra el domingo. ¿La paja qué pasa? ¿Qué pasa con la paja y el viento? Se la lleva. Eso es lo que quiere decir eso. Hay gente que dice cosas que se las lleva el viento. Interpreten bien. Hablan mucho gamelote, mucha hoja seca, mucha paja. Entonces, esto, cuando uno está comprometido con lo que habla cosas que tienen contenido, con firmeza, que no solamente las dices por decirlas, sino porque las crees. Esto es muy importante. Lo que hablas, háblalo porque lo crees. Y cuando uno habla lo que cree, entonces eso tiene un gran impacto en nuestros oyentes. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Eso es gamelote. Y uno debe no solamente entender y saber a la hora de hablar si lo que estoy diciendo tiene contenido o no. Si no tiene contenido, no lo digas. Pero también esto nos enseña a cuando una persona me está hablando tonterías, a no perder el tiempo en responderle. Estábamos hablando mi esposa y yo esta mañana que hay gente que escribe por las redes sociales que lo que provoca es responderle, y yo le decía no perdamos el tiempo en eso, porque eso es vanidad. Hay gente que habla tonterías y hoy sí me van a perdonar porque vine grosero, hablan estupideces, vanidades. Y entonces hay gente que se empata y le responde, perdónenme, no pierda el tiempo en eso. No gaste algo que es tan importante, un recurso tan importante como el tiempo, en tonterías, en estupideces. Pastor vino bravo. No, me estoy riendo. Entonces, número 1, Pablo le dice a Timoteo, si tú realmente eres consecuente contigo mismo, comienza con ser responsable con lo que hablas. Creo que hay muchos problemas en nuestras relaciones interpersonales precisamente por eso, porque no estamos siendo responsables con lo que hablamos. Ahora, obviamente, si Pablo le está diciendo a Timoteo, sé cuidadoso con lo que hablas, entonces pasa a un nivel superior en el siguiente consejo, y entonces ahora le está diciendo, ser responsable con los riesgos de lo que haces. Es el segundo asunto que quiero compartirles esta mañana. Toca al que está a su lado y dígale, ser responsable con los riesgos de lo que haces. En otras palabras, a lo mejor la línea es muy larga. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es, asume tu responsabilidad. Si te equivocas, comienza siendo responsable contigo mismo. Me equivoqué. José, te equivocaste. Habla contigo. ¿Cuántos hablan consigo mismo? Eso se llama comunicación intrapersonal. ¿Ya? Anota eso, eso es bueno. En comunicación se llama eso comunicación intrapersonal. Es decir, tú hablas contigo mismo. Dice, ay, fulano está loco, lo vi hablando solo. No, señor, todo el mundo está loco entonces. Lo que pasa es que algunos los disimulan porque piensan, ¿ya? Es adentro que están hablando. Hay otros que son más abiertos, más extrovertidos. Dicen, oye, hoy tengo que hacer que tal cosa, tal. Este está loco, está hablando solo. ¿Cuántos locos hay aquí? Manicomio, pues, hoy. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Hay que ser responsable con lo que hacemos. En la Biblia, los primeros irresponsables con lo que hicieron
fue su primer papá y su primera mamá. ¿Cómo se llamó su primera mamá y su primer papá? Gracias a Dios. No, Petra y Juan. No, eso no tiene nada que ver con eso. Ellos hicieron algo y cuando fueron confrontados, ¿qué hicieron? En mi llano lindo y querido decimos, paticas, ¿para qué te tengo? Y se escondieron, no fueron responsables. Ellos debieron quedarse allí y asumir su responsabilidad. Como también sabemos que fueron irresponsables, porque cuando fueron confrontados, el uno le echó la culpa al otro y el otro al otro, y el que terminó pagando el pato fue Dios. Porque el Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera. Así que si no me hubieses dado esa mujer, yo no te hubiera dado, así que la culpa es tuya. Facilidad, ¿verdad?, de cómo hacer correr la arruguita. Y a partir de allí encontramos un compendio de hombres y mujeres que en vez de asumir su responsabilidad, la ocultaron o se la echaron a otro. Eso es facilísimo. Ser leal con nosotros mismos es asumir nuestra responsabilidad por los hechos cometidos. Y el apóstol Pablo en esta parte entra en el grupo, se hace parte y dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos y sufrimos. ¿Por qué? Porque hacían cosas y les traían consecuencias, pero ellos que asumían sus responsabilidades. Un ejemplo, en la persecución, los grandes enemigos de la fe que los acusaban y les levantaban falsos testimonios, ¿qué hacían ellos? Por ejemplo, Pablo, que está tocando, él está en segunda persona, aquí dice, ¿qué hacía? ¿Se escondió? No, siempre estuvo allí de frente. Incluso, todos sus hechos los pagó a un altísimo precio porque fue un mártir. Él murió como mártir por causa de lo que hacía, pero no se escondió, lo asumió. Aun cuando lo que hacía desde la perspectiva de él era correcta, para los otros era malo, pero lo que él estaba haciendo para él era correcto, era bueno. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Así que él estaba asumiendo, y eso es lo que él está tratando de enseñarle a Timoteo. Asume tu responsabilidad, enfréntalo, no importando cuáles sean las consecuencias. Y precisamente cuando uno toma una decisión y la convierte en una acción, ya eso es un acto público y notorio. Ya quiere decir que tienes que darle cuenta a otros. ¿Están conmigo esta mañana? Cuando tú dices y haces algo público, ya eso forma parte de la opinión pública. Por lo tanto, les estás dando autoridad a la opinión pública. Escuchen bien esto, de opinar acerca de ti. ¿Están conmigo hoy aquí? No se me vayan, pues. Ya yo voy a terminar. Esto va a ser corto. Como cuando le van a poner la inyección. No, tranquilo, eso no duele, eso es poquito. Hoy yo aquí, José Hernández, está expresando un mensaje. ¿De dónde sale ese mensaje? Sale de mí, de adentro. Mientras yo lo piense, no hay problema con los demás. Están conmigo hoy aquí, ¿verdad? Pero cuando lo digo, ya lo convierto en una opinión pública. Quiere decir que yo, José Hernández, debo ser responsable con lo que estoy diciendo. Y le doy oportunidad a esta audiencia o a los que están oyendo por la radio de opinar acerca de lo que yo estoy diciendo. Bien para acusarme, bien para mostrar acuerdos o desacuerdos, pero ya estoy frente a la opinión pública. Cuando tú haces algo y es público, entonces quiere decir que ya tienes una responsabilidad que asumir públicamente.
Ahora, ¿qué debe hacer José Hernández, que me estoy poniendo como ejemplo, cuando eso ocurre? Pues debo asumir la responsabilidad. ¿Por qué usted dijo esto? Bueno, lo dije por esto, esto y esto y esto. Y usted va preso por lo que usted dijo. Bueno, voy preso. Me estoy explicando. ¿Por qué usted dijo? Yo dije eso. ¿Cuándo? Pregúntele. No, yo no dije eso, por favor. ¿Se acuerdan del hermano Pedro? 3 veces le preguntaron, ¿tú andabas con...? No, yo no conozco a ese hombre. ¿Cuándo en la vida? Fue irresponsable. Porque públicamente se sabía que Pedro andaba con Jesús. 3 años. ¿Me voy explicando esta mañana? Eres responsable con todo lo que digas y más todavía con lo que haces. Entonces, si eso es así, hay que asumir la responsabilidad. Y cuando se asume la responsabilidad sobre nuestras palabras y nuestros hechos, entonces venimos siendo leales con nosotros mismos. ¿Y sabes lo que genera eso? Genera credibilidad, respeto de las personas. Mira, vivir lo que predicas es una responsabilidad. Y no solamente eso, sino que muchas veces vivir lo que predicamos genera consecuencias. Y aquí estamos hablando hoy, muy importante, de una cosa que se llama integridad. Y no hay una cosa que favorezca más, que fortalezca más a un individuo que la integridad. Y debo decir algo duro este día. Muchos de los más cercanos nuestros, ¿quiénes son los más cercanos nuestros? La familia. Muchos de los más cercanos nuestros no creen en nosotros. ¿Y por qué? Porque no estamos siendo responsables con lo que predicamos. Porque hacemos cosas que van contra lo que predicamos. Y entonces la gente dice, ¿y eso qué es evangélico? Y en eso pago el pato yo como pastor. ¿Y eso que es de la iglesia de José Hernández? Y paga el pato la organización. ¿Y eso que es de Peniel? Ay, Dios mío. Escuchen bien esta definición, cuando tú eres consecuente contigo mismo, te fortaleces. Cuando tú eres una persona dividida porque dices y no haces, entonces te debilitas. Por eso estamos hablando en esta serie, cuerda de 3 hilos. En la unión está la fuerza. Cuando tú te unes a lo que dices, cuando tu yo interno se une a lo que hablas y a lo que haces, entonces eres un hombre o una mujer fuerte, resistente. Y a veces, escucha bien esto, a veces tú te portas bien, dices cosas correctas, vives de acuerdo a las cosas que dices, pero con todo eso siempre te van a echar dedo. Porque tu estilo de vida bueno va a acarrear una cosa que se llama envidia. La cochina envidia. Tu estilo de vida santa puede acarrear envidia. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Si me estoy portando bien, ¿por qué me están señalando? Ser responsable contigo mismo. Número 1. Mi consejo es no te defiendas. Porque a veces es lo primero que uno hace, es defender. Y muchas veces con argumentos, pero a veces pasamos por encima de los argumentos y ponemos las emociones y ahí fracasamos, ¿saben? Escuchen bien lo que estoy diciendo. Es que me da una rabia, porque él es perro o perra, y me da una rabia. Sí, porque rabia le da a los perros y a las perras. La gente no puede decir una palabra más bonita, es que me da una ira. No lo hace diplomáticamente. Y entonces esa emocionalidad daña todo lo demás.
Pablo enseña que es mejor sufrir el agravio. Y estamos hablando, Esther y yo, estos días de eso. ¿Qué hay que hacer cuando eso pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dígale al que está a su lado, tener paciencia. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es eterna. La mentira y la envidia tienen piernas cortas. Entonces, quien justifica es Dios. Y esto, aquí muchas veces la mente racional no lo entiende. Pero quien justifica a uno es Dios. Y tarde o temprano, tu verdad va a ser puesta como la luz del sol. No te defiendas frente a los ataques de la envidia. El tercer tips es el resultado de las dos anteriores. Porque el tercer tips que quiero colocarles aquí es: sé responsable de ti mismo. Y hablar de esto es hablar de ser responsable contigo mismo en relación a tu ejemplo, con tu ejemplo. Un ejemplo que debe ser, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo, integral. No en unas cosas sí, en otras no. Debe ser integral, completo. Sé ejemplo, dice, a los creyentes. ¿En qué cosa? Y hay una lista aquí. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí encierra muchas cosas. Encierra lo espiritual, lo emocional, lo moral. Ese ejemplo, por eso es integral. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada hijo de Dios, está comprometido en ser ejemplo de lo que Dios ha puesto en su corazón. La máxima pedagógica, esa que dice que nadie puede dar lo que no tiene, es cierto. Si alguien no tiene a Dios en su corazón, no puede dar de Dios porque no lo tiene. Ahora, si tú tienes a Dios en tu corazón, entonces tú vas a dar de Dios que lo tienes en tu corazón. El otro asunto con la que debes ser responsable contigo mismo es con tu crecimiento personal. Y esta es una responsabilidad importante. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto tiene que ver con la parte, yo la llamaría cultural, el crecimiento cultural, el aprendizaje de las cosas. Pregúntate ahora en este momento a ti mismo: ¿cuándo fue la última vez que yo leí un libro? Por ejemplo, pregúntese eso. Ah, sí, la Biblia la leí la semana pasada. ¿Y los demás días? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer algo que contribuyera a tu crecimiento personal? Está bien, tenemos que leer la palabra de Dios porque alimenta nuestra alma, pero también hay otro tipo de literatura que nos ayuda, ¿ya?, en lo que es la cultura general, en saber qué está pasando en el país, qué está pasando internacionalmente. Ocúpate de la lectura. Fíjense, él no le está diciendo aquí, ocúpate de la lectura de la Biblia, no, le está hablando de la lectura en términos general, cultura general. De manera que el crecimiento intelectual tiene que ver con la lectura. Ocúpate en la lectura. Saben que la palabra exhortación que viene aquí tiene que ver con motivar. Exhortar es motivar, es animar a alguien. ¿Y qué argumento tenemos nosotros para motivar o animar a alguien si no tenemos la cultura? ¿Y cómo vamos a enseñar, que es la segunda cosa que habla, la tercera, después de la lectura, la enseñanza? ¿Cómo vamos a enseñar si no estamos aprendiendo? Entonces hay que ser responsable con nosotros mismos en cuanto a nuestro crecimiento personal. ¿Cuánto sé ahora que no sabía antes? Cada día debe ser una evaluación acerca de nuestro crecimiento intelectual. Y uno debe estar al día en cosas tan sencillas como estas. El pastor, predicando, entre las cosas, dijo tal cosa que yo no la comprendí bien. Hay una palabra que yo no entendí bien.
¿Y qué estás haciendo? Anótala. Y cuando salgas de aquí, ve a Mr. Google, al Señor de la sabiduría de este mundo. Y pon esa palabra y averigua. Porque eso está capitalizando para ti. ¿Estás fastidiado? Ok. Ya voy a terminar. Tienes que ser responsable de ti mismo en relación a tu ministerio. Tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un don del Señor? Todos tienen que levantar la mano porque todos, bendito sea Dios, hemos sido habilitados por el Espíritu Santo para hacer cosas que edifiquen, que bendigan a otros. Ahora, de que no lo hayas descubierto y menos todavía desarrollado, esa es otra cosa. Pero debo decirte que en ti hay un potencial dado por el Espíritu Santo para que lo ejecutes y bendigas a la gente que está a tu alrededor. El hacer eso se llama ministerio. La palabra ministrar tiene que ver con servir. Versículo 14 del pasaje que leímos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hoy les escribía yo a mis colegas, a los pastores con quien mantengo una relación por años. Yo decía, pastor, yo le digo compañero, ¿cómo defines el llamado de Dios? Y yo coloqué unas 3 palabras ahí: privilegio, agradecimiento, etc. ¿Cómo lo defines tú? Y entonces comenzaron a responderme y cada quien definió con una palabra el ministerio, lo que Dios le había dado. Realmente es un privilegio servir al Señor. Es una bendición. Lo que Dios te ha dado, debes ponerlo en la práctica y eso tiene que ver con cuidarte a ti mismo, con cuidar aquello que Dios te ha dado. Hay gente que todavía está siendo espectadores en la congregación, cuando realmente tienen un potencial con el que pueden hacer que muchas cosas cambien, que muchas cosas crezcan. Entonces es hora de comenzar a ser responsable y decir, oye, Dios me dio este don, entonces voy a prepararme, voy a desarrollarlo, voy a buscar ayuda para ver cómo se hace, pero yo lo que siento es esto o aquello. Bueno, vamos a hacerlo, pero sé responsable, asúmelo. Y eso lo que va a generar en ti va a ser una mayor fuerza. Y te vas a hacer un hombre, una mujer más maduro, más madura, más estable en tu manera de desarrollar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y termino con esto que debe ser el final de todo. Escuchen bien. El final de todo debe estar marcado por una cosa que se llama resultados. Si tú terminaste algo y no tiene resultado, perdí el tiempo. Esto simplemente fue un fracaso. Aunque en la teología bíblica el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero siempre al terminar algo hay que examinar los resultados. ¿Qué me quedó de esto? ¿Cuántos comerciantes hay aquí? Levanten la mano. Bueno, voy a hacer general. Alguien que ha vendido aunque sea teta. Para los que me están escuchando internacionalmente, hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque a uno lo escuchan por allá lejos. Mire, atención, teta en Venezuela. No, es que si digo helado no lo entienden.
Exacto, lo ponemos en una bolsita que termina y que parece eso. Mire, aunque sea vendiendo teta, ya usted está en un negocio, ¿cierto? Y aquí hay gente que vende otras cosas muy importantes. Entonces, cuando uno asume eso, cuando uno asume una venta, uno entonces debe tener cuidado con saber si eso le está dando resultado o no. ¿Dio resultado vender tetas? No, no venda más. Porque ahora en Venezuela hay tetas de todo. En estos días me mandaron una imagen de una bolsa frente a una bombona de gas. Tetas de gas. Vamos a reírnos porque no nos queda otra. ¿Qué les parece? Mire, hay tetas de azúcar, tetas de café, de champú, de aceite. Sigan diciendo porque hay muchas. Hay muchas tetas. Y la única teta verdadera en este país es la teta de leche. Es la única verdadera. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Porque hay que reírse. La risa es importante, hasta reírte de ti mismo. Gracias a Dios porque el venezolano tiene esa forma. Entonces, si tú estás vendiendo algo, siguiendo el ejemplo, si tú estás vendiendo algo y no te da resultado, mira, déjase, busca otra cosa, piensa en otra cosa. Tu vida, estas mañanas estaba yo orando y a veces me viene esa idea de mi vida como cristiano, como ministro, y me pasa una película y le digo, Señor, gracias por los años de vida que me has dado, por el servicio, esto y esto, aquello. Pero también hago una evaluación de, ¿valió la pena? Y entonces llego a conclusiones muy lindas. Sí, sí vale la pena. Porque tengo esto, tengo lo otro, gente que me quiere, gente que quiero, gente que ha crecido en el ministerio, gente que está en el ministerio en otros lugares sirviendo al Señor. Y me pongo y digo, hay resultados, vale la pena, hay que seguir adelante. Entonces, cuando nos analizamos a nosotros mismos en nuestra responsabilidad, hay que ver los resultados. Y yo encuentro aquí, para terminar esta parte, los resultados de la lealtad contigo mismo. Y así lo dice el apóstol Pablo. Lo primero que tenemos que ver para que hayan resultados, escuchen bien mis hermanos y hermanas y amigos, para que haya resultados en la vida debe haber compromiso con lo que haces. Debe ser, haga así conmigo, constante, constante. Y le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Dos palabras claves, ocuparse y permanecer. Hay gente que se puede ocupar por un tiempo, pero la idea es ocuparse de manera permanente. ¿Qué pasa entonces si me ocupo permanentemente de todo esto que el apóstol Pablo nos dice? Número uno, te salvas a ti mismo. Ese es el primer resultado. Te salvas a ti mismo. Y el segundo resultado es salvar a otros. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice el apóstol Pablo. Pon tu mano sobre tu corazón y repite después de mí, vale la pena comprometerme conmigo mismo, ser leal conmigo mismo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la receta que nos das este día para ser o convertirnos en personas más fuertes.
Gracias, Señor, por mostrarnos hoy que después de ti, el más importante soy yo. Porque hemos aprendido hoy que si yo estoy bien, todos los que están a mi alrededor lo estarán. Pero si yo estoy mal conmigo mismo, no me reconozco, no me valoro, tampoco voy a reconocer ni a valorar a los que están a mi alrededor. Esta mañana te pedimos perdón, Señor, por el desconocimiento y la falta de importancia que le hemos dado a nuestras palabras, a nuestros hechos y a nuestra propia vida. Esta mañana, Señor, así como lo dijimos el domingo pasado, Señor, te pido que nos ayudes, nos ilumines para que crezcamos, nos desarrollemos tal y como tú lo deseas, para ser las personas, hombres y mujeres que tú deseas que seamos. Hoy te pido que ayudes a estas personas a tomar las decisiones correctas acerca de este mensaje, de esta exhortación o confrontación, cual sea el caso, que se tomen las decisiones correctas para mejorar o para reafirmar la parte positiva de cada vida. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos padres y madres responsables. Hoy más que nunca necesitamos pastores responsables. Hoy más que nunca necesitamos hijos responsables. Señor, más que nunca hoy este país necesita ciudadanos responsables. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.